la supermesa de esta semana. Y miren, yo sé que pasaron muchas cosas, ahorita se van a discutir aquí, pero quiero empezar con la vacuna patria, porque es el mejor ejemplo del ya merito en México. Es el se vienen cositas de la política. El 11 de marzo del 2020, se acordarán varios de ustedes, la OMS declaró una emergencia mundial por el COVID. Y casi al instante empezaron los esfuerzos para crear una vacuna, ¿no? Todo el mundo andaba, puta, pues ¿cómo paramos esto? Vacunas. Y México pues, no se quería quedar atrás. Ahí te vamos. La promesa era empezar campañas de vacunación en el último trimestre del 2021. Así que tenían todavía prácticamente un año y cacho completo, un año y medio completo, para crear esta vacuna y empezarla a aplicar. Oh, pero qué ingenuos fuimos. En febrero del 2021 dijeron otra vez que ya estaban haciendo pruebas con animales, ratones, puercos y a uno que otro senador. El pedo es que todo este proyecto de la vacuna se enfocó en las primeras 3 variantes del COVID y para cuando ya andábamos discutiendo si había vacuna o no, el virus ya tenía más de 100 cepas. Entonces, cada paso que daban hacia tener la vacuna era completamente inútil. Aún así, firmes hasta la victoria. Llegó entonces noviembre de 2021, ya el último trimestre del año. Y nada. Silencio sepulcral. Que se ganen pruebas, dice. Para agosto del 2022, un año después, la Secretaría de Salud dijo que se venían cositas porque la vacuna patria era la más chida de todas. Para mayo de 2023, el CONACYT dijo que ya estaba lista la vacuna, ahora sí se vienen cositas, pero faltaba que la COFEPRIS le diera su visto bueno. Puta madre. Cosa que ya valdría para pura madre porque la pandemia en mayo de 2023 ya había terminado, güey. O sea, ya tenemos lista la vacuna. Sí, pues ya acabó la emergencia, güey. Señor, ya traje el agua. Sí, pues ya el incendio ya se terminó, mamón. Hasta junio de 2024, COFEPRIS apenas estaba dando su visto bueno, su like a la vacuna. Pero nada de eso pasó. O sea, no se ha puesto una putísima dosis de vacuna patria. Apenas el miércoles dijo Claudia que la vacuna tuvo unos pedillos tratando de pasar los filtros de COFEPRIS. ¡No me digan! Seguimos sin vacuna, cabrón. ¿Qué clase de pedos hemos tenido para que en 6 años no ha pasado nada? ¿Y cuánto nos costó esta no vacuna? 973 millones de pesos. Güey, es que esto de la 4T son expertos en pagar cosas que nunca vamos a tener, güey. Se fue una millonada en el aeropuerto de Texcoco, otra en el INSABI y otra en esta vacuna, cabrón. O sea, vaya sarta de balagardos tenemos al frente de este país, pues siempre es más fácil gastar dinero que no es tuyo. Y ahora, en Estados Unidos tampoco cantan mal las rancheras. Ahora ven que fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Hubo varios que sus complejos personales no les permitió ver la trascendencia cultural de Benito. Llega a tal grado su odio por lo que no entienden que ahora quieren investigar, cabrón, al conejo malo por mover muy provocativamente las caderas. Como a Elvis Presley. O sea, como si estuviéramos en los 50, pues hazme el pinche favor. O sea, el autor de semejante aberración y pendejada es el senador republicano Mark Ogles de Tennessee. Don Mark pidió una investigación formal en el Comité de Energía y Comercio en contra de las caderas sexy sensuales de Benito Antonio Martínez Ocasio. De hecho, publicó un tuit donde dice textualmente: Bad Bunny agarrándose la entrepierna sin pudor mientras se frotaba en el aire y por si fuera poco, la letra de la actuación glorificaba abiertamente la sodomía y otras innumerables depravaciones atroces. Bueno, poco le faltaba para terminar como que era un acto para promover a Mefistófeles como el pastor negro que guiará al pueblo americano a un cráter donde los 7 pecados capitales nos consumirán hasta evaporarnos en un aliento de Satanás. Miren, aquí lo culero no es el perreo de Bad Bunny o el baile todo cucho de Lady Gaga, sino que en pleno 2026 se siguen promoviendo un estándar de moral sumamente hipócrita. Yo no sé qué traiga el senador Ogles contra Benito y sus caderas movedizas. Lo que sí sé es que el que hambre tiene, en pan piensa. Señores, vamos a la supermesa de esta semana.
Señores, bienvenidos a la supermesa de esta semana. Con nosotros esta semana tenemos a Laura Álvarez Soto, ella es diputada local del PAN aquí en la Ciudad de México, junto con Eliud Pizarro, también analista político. Gracias, Amos, por estar aquí. Gracias por Eliud no sabe, pero es la tercera vez que lo invitamos y no se da. Hasta hoy, güey, hasta hoy. Estuvo ahí un desperfecto. Ya saben, cosas que pasan en la ciudad y en la vida. Pero ya está aquí con nosotros para entrarle a varios temillas que yo creo que te salió una buena semana, Eliud. Porque Dios de mi vida, güey. Ahora con el... No sé si ya empezaron a echarle una leidita al libro de Julio Scherer. Sí, estamos en... Santo Dios de mi vida. No lo he terminado porque apenas salió ayer. Sí. Pero ya voy adelantadito y... Y causó revuelo, ¿eh? Revuelo y es nota nacional, aparte. Trae buenas cosas, diputada. Totalmente. Pero a ver, Eliud, ¿qué habla de esto, el libro? Digo, no sé si ya le echaste igual una leidita. Igual salieron unos capítulos en proceso y otras publicaciones. Pero ¿cómo te habla esto de Morena y su estado actual? Dado que pues, sí, Julio se está enfrentando directamente a otra gran personaje de la 4T como es Jesús Ramírez. Bueno, habrá que hacer el análisis de todo lo que plantea el libro y hay que ver las pruebas que está proporcionando. Siempre creo que se ha sido claro desde el gobierno de la República y la presidenta Claudia Sheinbaum, cero impunidad. Si hay algo que investigarse, que se investigue, pero también que se presenten las pruebas entre la fiscalía y las documentaciones, porque eso de levantar falsos, pues tenemos el expediente con el rey del cash, con muchísimas verdades a medias, posverdades o simplemente mentiras que cuando no mancha tizna. Yo quiero ver esas pruebas y que vaya a hacer el proceso en la fiscalía, está abierto. Pero creo que no vale, o sea, que sí tiene algo de algo de valor su palabra, güey. Bueno, al final estuvo ahí metido. El ex consejero jurídico. Bueno, lleva también décadas con Andrés, desde que su papá estaba vivo, desde que Julio Scherer, padre, andaba ahí también metido en el asunto periodístico, pues también anda. Algo de valor debemos de darle a la palabra de Julio Scherer. Sí, pero aparte también yo sí creo que hay que ver evidencias. O sea, hoy tenemos a un gobierno que manipula, un gobierno que cuida a los delincuentes. Entonces, al final del día, no desacreditemos cosas que vemos todos los días en México. Cuando tú ves un México violento, cuando el 80% está coludido con diferentes gobernantes, alcaldes en el país, pues sí hay algo de eso, ¿no? Y hay comprobación y ya, qué bueno que las fiscalías están haciendo su chamba en los estados, pero creo que es algo revelador, o no revelador, sino ya algo por escrito. Pero estamos de acuerdo que está medio complicadito tener pruebas de esto, o sea, porque al final son cosas que pasan ahí, otros están metidos en la política, seguro has escuchado cualquier cantidad de barbaridades. Y aparte, que te constan, pero no vas a poder probar nunca. Pero aparte, algo súper importante, que seas el segundo o el primero, seas el vocero de presidencia, del presidente, con la mística del presidente. Entonces, no puede ser. Y antes López decía, no puede haber, antes de que él fuera presidente, su palabra era, o su discurso decía, no puede pasar por presidencia o por un presidente algo que no se dé cuenta. Entonces, el día de hoy, pues claro que lo vivimos, lo vemos y pues bueno, o sea, tiempo al tiempo. Eliud habla mucho del papel que jugó Jesús Ramírez, específicamente en una parte como el Sindicato Mexicano de Electricistas, y del financiamiento ilegal a través de un carnal que luego conocimos como el rey de Huachicol, que es Sergio Carmona. Eso, al parecer, el mismo Scherer ya te está hablando de una situación que es bastante grave, como es el financiamiento ilegal de campañas. Que sabemos qué pasa. En todos los partidos hacen cualquier cantidad de tropelías para meter más dinero del que se permite y así poder, pues, medianamente garantizar un mejor desempeño de su candidato o candidata. Pero bueno, que estábamos diciendo que no éramos iguales y todo esto, pero al parecer aquí viene un tiro desde adentro. Entonces, ¿con qué pata agarramos este rollo? Bueno, soy muy respetuoso de los procesos legales, te reitero, hay que presentar las pruebas y hay que ir ante la fiscalía. Pero a ver, y estás hablando que si es financiamiento ilegal, ¿qué pruebas va? No se firma el recibo en lo de los financiamientos, creo que es bueno abrir el debate también sobre la reforma electoral. Justo cuando se vaya a presentar, tenemos que hacer más hincapié en los financiamientos, en cómo se hacen las fiscalizaciones para ver de qué procedencia viene. Julio Scherer podrá decir muchísimo en su libro, hay que ver qué es cierto, qué es mentira, pero yo quiero que lo sustente. Yo no estoy a favor o en contra o encubriendo algo. Yo simplemente digo que se respeten los procesos legales y que si hay algún crimen que perseguir, que no haya impunidad. Tan es así que la presidenta, a través de la Operación Enjambre, ha detenido alcaldes sin importar el partido político. Hace unas semanas fue el alcalde de Tequila, que era morenista. También fue un alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, que era PAN, PRI, PRD. La alcaldesa de Amanalco, que era de Movimiento Ciudadano. Creo que a las mexicanas y a los mexicanos
mexicanos no nos interesa de qué partido viene, simplemente que no haya impunidad. Y la diputada tiene razón en un punto de las manipulaciones, como fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se disparó la violencia en un 196%, que es preocupante. Tenemos que entender dónde viene el origen de toda la violencia. Tuvieron un narcotraficante de secretario de Seguridad Pública, perdóneme, diputada, pero lo tuvieron que juzgar en Estados Unidos. Acá tiene que haber... que tiene que aplicarse la ley de manera implacable, sea del partido que sea. Yo estoy a favor de que no haya impunidad. Totalmente. Bueno, hoy tenemos en cuántos años de gobierno de la Cuarta que a final del día tienen, ¿cuántos gobernantes tienen ya sin visa? ¿Cuántas personas y cuántos muertos tenemos? Sí, todo muy bien, pero si te estamos hablando del tema de Scherer. Sí. Y ahorita se da. Claro, es que se nos fue con Felipe Calderón. No, nos mencionó. Mira, es una carta. Es como, por ejemplo, está lloviendo, por supuesto, Sí, ahí a eso iba. justo. Me ponen a Felipe Pero me lo Calderón, menciona. pero oye, Felipe, hace muchísimo calor, es culpa de Felipe No, me Calderón. mencionó usted la percepción de la mi Elliot, inseguridad, diputada. no, mi Elliot. Pero entonces vámonos a lo de Julio. No Con nos gusto. vayamos a la inseguridad. Que no haya impunidad que tú para empezaste. nadie y que Elliot, presente las pruebas ante la Tú empezaste a mencionar fiscalía. a Felipe ¿Está a Calderón. favor, diputada? ¿Hace cuántos años Bueno, salió ¿está a favor? Felipe Calderón? Y seguimos Entonces, viviendo yo la sí culpa creo- de sus decisiones, No, hombre, vamos a diputada. escucharnos. En 2007 Dios habían padre. 20 grupos No, bueno. criminales y en 2011 eran más de 200. Elliot. Perdone, pero sí sigue repercutiendo Elliot, sus decisiones que tuvo. Yo sí creo que para mí es muy cómico. Porque al final No, del para día... el pueblo de México no es Para mí es cómico. muy cómico La guerra- que Morena... la guerra contra el no. narco, no. Yo sigo con el tema de Felipe Calderón. Lo más fácil es siempre poner el escudo de Felipe Calderón. Hoy, gracias a Felipe Calderón, vas a ver en unos días, vamos a tener que salió el sarampión. Entonces, si nos estamos desvirtuando del tema, vamos a entrarle al tema. Muchos dicen, sí, es Felipe Calderón, salió un meme. Se la culpa de Felipe Calderón, adivina por qué. ¿Quién Del fue tema su secretario de Seguridad del tema Pública? de sarampión, pues porque no metió a la cárcel a López Obrador. Este es un como chiste local. O sea, al final del día, sigamos con el tema de Julio y Con gusto. discutamos lo que hoy pasa entre los morenos internamente y están saliendo los trapitos al sol, como tú dices, lo que no tizna no mancha, una cosa así. Veamos la realidad y tenemos noticia nacional, la problemática de Morena y la problemática del país. Eliud, ¿crees que entonces estamos viendo es que, güey, teniendo una organización como es Morena, que tiene chile mole de manteca, que agarraron puta de todos lados, güey, para conformar un partido que en cierto punto pragmático tiene sentido, pero luego te topas con estas cosas que sí ya empiezan como a ver las tensiones y las rivalidades al interior, que al final luego acabaron fracturando a un partido como el PRD, ¿no? Con las diferentes tribus que se armaron. Y ahorita pues ya el PRD ya caput. Hay que seguir. ¿Cómo es que estás viendo que esto va a pasar? ¿Va a seguir el mismo destino que el PRD? Porque tenía en su momento buena fuerza. No, lo que dicen las encuestas es que se va a arrasar en el 27. Hay que preguntar cómo van para la oposición y el PAN y el PRI. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que debe de haber una crítica interna. Una cosa, yo siempre lo he dicho y he sido ¿La muy... permite Morena? Yo tengo la sensación de que Morena Bueno, no es muy aquí ávido a la estoy yo crítica también interna. haciendo esa crítica, yo considerándome morenista. Yo creo que hay mucha libertad de expresión y claro que hay diferentes posturas, hay que ponerlas sobre la mesa y hay que debatirlas. Una cosa es el pragmatismo político, que entiendo que necesitamos votos para aprobar las reformas constitucionales, pero por el otro lado yo sí voy a criticar las incorporaciones de un Miguel Ángel Yunes, panista, un Alejandro Murat del PRI. Que le sirvió muy bien, de este lado yo reconozco que se necesitaban esos votos para aprobar reforma judicial, reformas constitucionales, pero de eso a decir que ya están purificados, pues no, habrá que ver el historial que tienen. Tristemente, el fuero constitucional los protege de ser investigados de todos esos delitos que se les acusa. Acusados. Investigados, acusados, sí. Presuntamente, de esos delitos de Que ahora, presuntamente... que te voy a decir algo, el fuero igual lo controla Morena. No, el fuero, la presidenta ya mandó la iniciativa para que se quite el fuero constitucional. Ella es la principal interesada en que no tenga, ni la presidenta tiene fuero como para que nuestros legisladores... O sea, tiene fuero. es un proceso reforzado para quitarle. En la práctica jurídica no tiene fuero. Se quitó el fuero el presidente López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene fuero. Asumir contra el No, a ver, control del la Poder cosa Judicial. con el fuero es que no puedes acusar a un presidente de cualquier delito. O sea, y si lo acusas de Hay que ciertas seguir un cosas, procedimiento como legal. traición a la Sí, patria, claro, pues sí, sí. o sea, pero ahí está el tema. O sea, no Totalmente. puedes acusarlo lo que sea. No, El fuero ahí a ninguna persona. Es que, a ver, el foro, Sí, digo, ya sí. esto ya está un poco lejos del tema, pero el foro tiene una razón de ser muy buena. Que se haya abusado de él es una cosa Totalmente. completamente distinta. Pero tiene una razón de ser que Pongámoslo viene sobre desde la mesa y revolución. cambiemos el mecanismo. Yo estoy El de fuero acuerdo. actual Pero a ver, no me parece el mejor.
El fuero actual. Bueno, es que aún así Morena sigue teniendo el control. O sea, si lo que desaforas es en la Cámara de Diputados, ¿quién tiene mayoría? Bueno, hay que irnos a los juicios de desafuero, pero también la fiscalía tiene que hacer la solicitud. Bueno, pues ahí está Ernestina Godoy, a ver si, bueno. si hacemos la misma, ¿no? Así es. Oye, y allá desde aquí en Ciudad de México, pues siempre ha sido bastión de izquierda, Laura. ¿Qué ven ahora? ¿Qué sientes en tus... ¿Hoy tuviste sesión o algo? ¿Sentiste a tus compañeros de Morena un poco más tensitos con esto? No, fíjate que ni siquiera lo tomaron, no se vio. Hubo puntos importantes que discutimos ahí, de una iniciativa para controlar el bullying en las escuelas. Se disparó hace 3 años a la fecha el 200% de bullying, pero sí se vio algo, y se los puedo decir a ambos, como diputada, la primera oportunidad que tengo como diputada local es la ineficiencia del Congreso de la ciudad. Somos un Congreso ineficiente, que no dictamina, un Congreso que tiene un palomeo directo del gobierno de la ciudad. Los temas que no le interesan a la jefatura de gobierno o a los interesados del gobierno no pasan, y que somos de los congresos más improductivos. Los temas medulares como seguridad, agua, actualización de leyes están en las comisiones sin dictaminar. Se dictamina cuando se da el permiso por parte de la Consejería Jurídica o de algún área del gobierno para no deslegitimar sus trabajos, pero es algo así, Carlos. O sea, es lamentable porque los diputados deberíamos de tener un rendimiento y no lo tenemos. Y le estamos quedando mal a la gente de la Ciudad de México, haya votado por nosotros o no. Oigan, y aquí ya otras de las reformas que ya salió fue estas famosísimas 40 horas laborales. Así es. Ya, va a pasar eventualmente a los consejos locales, no es una reforma constitucional que hay que cambiar el artículo, el famoso artículo 123, ese que tanto nos martillaban en la escuela, güey. Entonces el 123 ya va a cambiar, ahora para moverlo de 48 a 40 horas en horas laborales a la semana. Eso en una especie de gradualidad de 4 años, o sea, de aquí al 2030 se van a ir quitando 2 horas de trabajo por año, que a mí se me hace una jalada de los pelos. O sea, yo no puedo, o sea, la gradualidad la entiendo cuando hablamos en la reforma a la seguridad social, ¿no? Que iban a tener que aumentar las aportaciones a las afores y cuánta cosa. Ok, lo entiendo, hay que hacer ajustes de precios y a lo mejor ingeniería. Aquí, no sé, o sea, siento que es demasiado buena ondita con el asunto empresarial, Laura. El decirle, güey, o sea, a ver, el año que entra se acabó. Tienen todo el año para planear y hacer los procesos que quieran para ajustar hacia esto. Claro. Creo que es demasiado bueno, la verdad. Sí, de hecho se discutió antier en el Senado y se va a tener que ir en las comisiones, se aprobó, se discutió, pero lo que platicaba ayer también con un experto en trabajo y donde estuvo en los foros, en los 32 foros a nivel nacional, está perfecto. Y esta ley, al parecer, es para armonizar trabajo, familia, trabajo, tiempo libre, Sí, para las personas. Yo no estoy en contra. Está fabuloso, pero Sí. aquí hay un detalle. La socialización con los empresarios, micro y medianas empresas, se los va a comer por el ajuste fiscal. Si hubiera incentivos fiscales para que tú puedas tener mejores condiciones laborales, es súper aceptable. Y lo platicábamos y coincidíamos en otra mesa de debate el día de ayer. Hoy no tienes sistema de salud que te garantiza medicamentos ni atención. Hoy el transporte, estamos hablando de la ciudad, en el transporte, bueno, tenemos un transporte ineficiente, en donde haces aproximadamente 2 a 3 horas si es que sirve el transporte o no te caes en las escaleras del metro. Entonces, todo eso, y aparte, el tema de las horas extras. Vas a tener entre 9 horas extras aproximadamente, entonces va a ser más caro para el contratante. Tú vas a tener 2 días libres a la semana. Vas a necesitar generar más porque no te van a pagar más. Entonces vas a tener otro empleo que te va a garantizar una estabilidad emocional y familiar. Es algo que creo que se tiene que hacer. Tratamos de compararlo con otras partes del mundo, con otros países, pero nuestra realidad no la es. Yo ya platicaba también con otra experta a nivel nacional sobre lo que no somos y que no podemos ni compararnos con el sistema, porque comparaban España, ¿no? España 6 horas, está fabuloso, pero los servicios públicos están de primera. Decentes. O bueno, no de primera, pero sí
funcionales, en donde podemos ver que el poniente y el oriente de la ciudad son dos cosas distintas. La mayor parte del oriente de la ciudad viene a trabajar al poniente y hacen aproximadamente 2 o 3 horas diarias, cuando menos. Entonces, tus hijos, y hoy nos vamos al tema de desarrollo humano y desarrollo social. Hoy estos niños están saliendo a la 1 de la tarde porque ya no hay escuelas de tiempo completo. O sea, no solamente es una reforma. Y esto me va a decir, Laura, esto te está saliendo de contexto, y no es así. Tenemos que medir la calidad de tiempo en las familias. Hoy los niños, porque han quitado las escuelas de tiempo completo, porque no importa la educación, tenemos que salen a la 1 de la tarde. Hoy estos niños están viviendo violencias, contacto con adicciones a temprana edad. Entonces, todo eso significa que tienes que tener guarderías, estancias de tiempo para hacer tareas, en donde estos niños puedan tener una mejor vida, una mejor calidad, parques, jardines. Podemos ver en la Ciudad de México los espacios públicos, te lo digo porque soy parte integrante de esta comisión, donde hay poca inversión a los espacios públicos, tanto de alcaldías como del gobierno de la ciudad. Entonces, tenemos una realidad compleja, se aplaude, pero sí tiene que ser integral, con servicios de salud, seguridad, infraestructura urbana, en donde la gente y los empresarios puedan empatar el 1 a 1 con los trabajadores. Bueno, es importante también señalar y celebrar que por primera vez, después de 100 años casi que no se tocaba la jornada laboral de las 48 horas, podemos armonizar para las 40 horas laborales. Estos son décadas de luchas obreras, pero aparte de eso, tenemos que también señalar los otros logros en materia laboral. Tenemos el aumento histórico al salario mínimo, rompimos ese mito de que si aumentábamos el salario mínimo o le dábamos más dinero a los que más necesitaban, la inflación se iba a disparar enormemente cuando teníamos salarios precarios que celebraban cuando se aumentaba un solo peso, hacían la gran fiesta. Se eliminó el outsourcing. Los empleados de plataformas digitales ahora ya tienen derechos laborales. Claro que hace falta muchísimo camino en cuestión laboral, pero estamos viendo por primera vez resultados para poder responderle esta deuda histórica de las y de los trabajadores. Gracias al aumento en el salario mínimo, en gran medida se ha sacado de la pobreza a más de 13.4 millones de personas y se sigue avanzando. Hagamos un contraste de qué es lo que está haciendo México y comparemos con otro país, un país que seguramente la derecha en general va a admirar, Argentina. Mientras que en México ya avanzamos con las 40 horas laborales, una deuda histórica, se aumentó el salario mínimo, se eliminó el outsourcing, a los trabajadores de plataformas digitales se les está dando derechos laborales. En Argentina lo que están haciendo es legalizar la esclavitud. Los que se creen europeos van a ser europeos, pero del siglo XVI, porque están aprobando leyes que van en contra de los trabajadores. Ahora, si te enfermas en Argentina, te van a pagar mediodía. Ahora, las jornadas laborales van a ser de casi 12 horas. Ahora, si el patrón quiere, te va a dar tus vacaciones fraccionadas y puede que considere al inicio si te las va a dar o cuándo te las va a dar. Hagamos contraste entre México y Argentina. Siento que hay que ver igual el impacto que va a tener realmente esta reforma, porque pasas de 48 a 40, pero también algo que decía la diputada igual es que pues, a lo mejor nuestra realidad no está tan ajustada, digamos, a eso, que podemos aspirarlo, sin duda. No se va, no se van a bajar los sueldos. Pero no es eso. O sea, el 54% de la población está en la informalidad. Estamos en la informalidad. O sea, la informalidad, esta madre le vale 3 kilos de pepino. Claro. O sea, tú vas a trabajar las horas que tengas que trabajar si estás en la informalidad. Si tienes un negocio propio incluso, que muchas veces eso se considera informalidad, o si, no sé, güey, vendes quesadillas en una banqueta. O sea, ahí pues las 40 horas valen para dos cosas. O sea, ahí realmente es el donde hay que ver si el impacto va a No, es darse. que con esa lógica entonces no toquemos las 40 Es que no es eso, no es esa lógica. Yo creo que sí tiene que simplemente ser, tenemos que poner sobre el debate y sobre la mesa también la informalidad. ¿Por qué no? Porque también con esto nos está necesitan atacando derechos aquí. sociales. No, sí, a ver, 100%. Pobrecitos de los yo estoy de empresarios, acuerdo. ¿no? No, pobrecitos, pero a ver, apostémosle son gente formalidad. que si se parte la pierna mañana, Dios no lo quiera, haciendo o sea, pisando mal, no come, güey. O sea, estás hablando de que es gente que si no va a chambear, no va a vender lo que sea que venda o promueva o de artesanías, lo que tú quieras. Pero no come, güey. O sea, y ahí está, creo que el verdadero punto de si queremos ayudar a la carnaliza, primero hay que ver cómo bajar la informalidad, que ya venía para abajo y luego ya repuntó. Y la otra es cómo garantizar realmente que si se llega a ver afectada la salud de cualquier forma, que sí puedan ir y los atiendan. Y que el gobierno te lo garantice, porque esa es la funcionalidad del gobierno. Pero también lo veíamos ayer, o sea, no tenemos que estigmatizar a los empresarios. Los empresarios son los que dan
y mediana empresa, empleo a los mexicanos. Entonces Necesitan la fuerza de trabajo. Supuesto, pero es que No, son los ahí que lo estamos en necesitan. ese, y qué bueno que tu juventud te lo dé y tu ideología. Pero la realidad es que todos nos necesitamos a todos. Cuando tengas empresas fuertes, vas a tener empleados fuertes con seguridad social, con vacaciones, con empleo. Y eso Hoy, sí ¿por lo qué hacemos crees? legislando. Hoy, claro, legislando y que el gobierno lo acepte. Y hoy lo que decía, ¿no? ¿Qué pasa en el Congreso de la Ciudad? El problema hoy es que cada vez más, como tú decías, Carlos, empezamos con la informalidad porque es más fácil. Porque es más fácil que poner una empresa, por supuesto, porque hay muchísimos candados. Digo, pues es que Y estamos, para tener una empresa, perdón, pues es un pedo. claro, pero aparte Claro. en los trámites y en los incentivos fiscales, o sea, en donde puedas reducir, no sé, impuestos. Y eso va a ayudar a que puedas contratar a más gente. Quitándonos los estigmas de derechas e izquierdas, nos puede ayudar mucho a construir un país. A un país competitivo, en donde le inviertas a la tecnología, en donde tus chavos de prepa y universidad puedan ser el día de mañana captados por empresas que les garanticen salud, educación. Hoy, como en México, ustedes díganmelo, tenemos seguridad social, tenemos medicamentos, solamente veamos lo que pasa en el país, lo que pasa en Reforma, tenemos a médicos. ¿Cuándo habíamos visto esto en el país? Médicos pidiendo, exigiendo y cerrando calles por medicamentos y por insumos. Realmente, más allá de que quitémonos que la izquierda y que la derecha, basta. Tenemos un país que cuidar, que defender, y cada quien desde nuestra trinchera. Eso es como lo opino, eso es como lo veo y es como debemos de trabajar. Lo de las cosas que estaban aprovechando que pues, la izquierda aquí presente estaban reclamando los sindicatos era que no garantizaban estos 2 días de descanso. Y yo veía aquí, justo aquí en Periférico, aquí cerquita, hicieron protesta enfrente de la Secretaría del Trabajo, desquiciando obviamente el tráfico, que aquí ya sabes que está detenido con alfileres el asunto. Y luego Morena hoy mismo argumentando de pues, ¿qué tiene? Creo que este Cantón Cetina es un cretinazo, pero diciendo un asunto como decir, pues güey, a ver, si trabajas 8 horas diarias y son 5, ¿cuánto te da? Pero aquí a lo mejor lo que no se considera, que yo creo que es lo que estaban argumentando los sindicatos, era, Comemos pues los días. pon tú que la jornada es de 6 días. La jornada es de 6 días y así te alcanza incluso a trabajar 4 horas más el sábado. ¿Cuánto? ¿Crees que tiene algo de legitimidad esta exigencia de los sindicatos? Viendo el ejemplo. Las luchas de las clases trabajadoras siempre van a tener mi reconocimiento, pero hagamos un análisis de las décadas de neoliberalismo y todo lo que dejó. Bueno, pero esto salarios, es lo que estoy diciendo. no, y pero es un todo, Carlos. O sea, no podemos simplemente hablar de cómo vamos a converger en los 2 días de descanso sin tocar una memoria histórica y un contexto para poder llegar a donde estamos. Te digo, después de décadas de tener precarizado todo el trabajo, de no moverle ni una coma, porque yo creo que, a diferencia de la diputada, yo creo que los empresarios, los grandes empresarios tienen suficientes incentivos fiscales y ni siquiera aportan lo que deberían de estar aportando. Tenemos que también poner sobre la mesa una reforma fiscal progresiva, pero volviendo al tema de lo laboral, tenemos muchos derechos conquistados, las vacaciones dignas, la eliminación del outsourcing, el aumento del salario mínimo, y claro que se tiene que tener en mesas de negociación con los empresarios. Tenemos esta victoria de las 40 horas laborales y a todos y todos los trabajadores tampoco quitemos de la mira, ¿por qué no? Poder también seguir legislando para que ahora tengan 2 días de descanso las y los trabajadores. Pero yo creo que la jornada laboral de las 40 horas es una gran victoria porque no se les está reduciendo el sueldo. Es decir, antes trabajaban 48 horas y ganaban X cantidad. Ahora van a trabajar 40 horas y van a seguir ganando la misma cantidad. Algo que en décadas, me parece hipócrita de la oposición, que en décadas no hicieron. El PRI con Alejandro Moreno, que eran los primeros en decir y votemos las 40 horas y este gobierno no lo está haciendo. Pero su dirigente nacional, a la hora de la hora, Alito Moreno, no votó en el Senado de la República. Es hipócrita ese discurso doble moral. Y también voltemos a ver qué otras reformas podemos poner sobre la mesa. Pero sí es importante mencionar que tenemos que seguirnos organizando y seguir poniendo las legislaciones a favor de los trabajadores. Sí, tenemos varias conquistas y creo que las 40 horas que recién se aprobaron fue un gran logro. ¿Quién sabe dónde andaba Alito? Pues sí. Sí, no. Yo como diputada me encantaría que pudiéramos legislar juntos, todos los partidos políticos, a favor de los trabajadores en salud, en educación para sus hijos y en seguridad social. Ahí sí tendríamos y podríamos decir que hay un piso parejo, ¿no? Me queda claro que hay que hacer leyes y decretos, pero algunos vienen con varita
como para mover en el tema electoral. Estamos un año y medio también del tema electoral y lo platicábamos ayer en otra mesa. Entonces es importante siempre ver a la persona en el centro. Nosotros como el PAN vemos a la persona en el centro, pero no solamente en un tema, sino es integral. Son las familias, es el empleo, es la seguridad y es la educación. A mí me gustaría que también se tradujera en los hechos, porque la diputada de la Ciudad de México, felicito que pongamos estos temas sobre la mesa, pero tenemos dos representantes, uno de su partido y otra de la alianza que tienen como oposición, Tania Larios y Raúl Torres, que faltaron al primer día legislativo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México y mejor, bueno, pero faltaron a su trabajo y mejor se fueron a un foro de ultraderecha en Estados Unidos pidiendo abiertamente una invasión en nuestro país. Perdone, y no se lo digo directo a usted, pero esos representantes que tenemos son pésimos. Este diputado migrante Raúl Torres, qué papel tan pésimo y tan pobre está haciendo. Entonces, coincido con la diputada que hay que legislar, no importando los colores, poniendo sobre la mesa a las y los trabajadores, a las y los mexicanos, pero sí es muy hipócrita que teniendo este tipo de legisladores, no creo que podamos llegar a buen puerto sobre poder seguir trabajando. Bueno, si juzgas al 100% de la bancada por los legisladores que tienen... No, también dije con nombre y apellido, yo dije la diputada. Está bien, que, pero pues ahí usted está en los dos lados hay una cantidad de personajes. Y que se señale, Carlos, que se señale. Pero parece que quieres eximirlos. No, a mí qué, a mí no me pagan ni nada, güey. Yo no les debo nada. O sea, los invitamos y todo porque pues, pero hay que señalarlos. Está bien, pues está bien la postura. Bueno, oigan, el sarampión. Una mendiga enfermedad que teníamos ya controlada, no era una enfermedad como de los 70s, 80s, ¿no? Que no habían ni nacido ustedes. Sí, no, hombre. No, o sea, bueno, nosotros ya nacimos con la vacuna, ya vámonos. Ya, sí. Y se acabó. Pero está de retache, razones todavía... Creo que falta concluir cuál es realmente el punto central de por qué estamos viendo un repunte de los casos de sarampión. Empezó en Chihuahua, que yo no sé si la comunidad menonita de allá tenga algo en contra. Según yo, no. Según yo, no, por sus creencias religiosas, no tienen como nada en contra de eso. O es la proximidad o el intercambio que la gente que se mueve mucho entre Chihuahua y Estados Unidos. No sé si sea eso también, porque en Estados Unidos hay una comunidad mucho más grande de antivacunas. Entonces, no sé. Al final, todavía falta ver cómo está el asunto del origen, ¿no? de la enfermedad. Pero el hecho sigue siendo que hay un repunte aquí. Y aquí en la Ciudad de México he de reconocer que se está haciendo un gran esfuerzo por la vacunación, para que veas que no todo está mal. Es un gran esfuerzo, la neta. O sea, cola en el metro, güey, están vacunando. Está muy bien, güey. O sea, la neta, chapó. Yo la vacuné ayer el refuerzo. O bueno, el que sea, güey, da igual. O sea, que sea refuerzo o lo que sea, pues están en el metro, güey. O sea, ¿sabes? De los lugares, yo feliz de la vida. Pero salió. Obviamente, Zoé Robledo, el director general del IMSS, a sacar, como yo hizo hace rato, al villano favorito de la 4T, Felipe Calderón. ¿Otra vez? No, mi punto es, fue Carlos, Felipe Calderón. Nomás tuvo 1 millón de vacunas que se hicieron polvo y dio contratos que valieron... Animal Político, nada más para que lo veas. Animal Político publicó el año pasado una investigación que es en 2019 y 2020 de todas las vacunas que no se aplicaron. Esto fue hasta un año antes de la pandemia, 2019 y 2020. 6 millones de niños no fueron vacunados en esos 2 años. La razón la que tú quieras. Ese fue justo el año donde Andrés se volvió loco, güey, hizo del despapay infernal con el sistema de salud. Pero fueron no vacunados 2018, que todavía, vamos a darle el año a Peña, ¿no? Porque nada más tuvo un año Andrés. Peña Nieto, 575,000. 2019, ya el primer año completo de Andrés Manuel, 2.6 millones. Es el aumento de 4 veces y media de lo que no fue vacunado de un año a otro. Y para 2020 fueron 3.4 millones. De la triple viral específicamente, que es la que tiene sarampión, de 2019 a 2021, no fueron vacunados 2.665.402 niños. Dime tú. ¿Dónde está el problema con Felipe Calderón? No tiene nada que ver. A ver. Nomás compró 1 millón de vacunas que se hicieron polvo. Bueno, pero a ver, estamos hablando aquí. Y te voy a responder con datos. Son 2.600.000. Te voy a responder con datos, Carlos. Para el esquema de vacunación sobre lo del sarampión, en niños de 0 a 7 años y en niños de 8 a 10 años que ahora tienen ese rango de edad, se alcanzó el 82% de vacunación.
Es decir, de todo este grupo poblacional, prácticamente 8 de cada 10 niñas y niños sí se vacunaron contra el sarampión, porque sí hubo un tema muy preocupante de querer lucrar políticamente con una situación de emergencia de salud. Salían en el Senado de la República los panistas diciéndole niños 4T a niñas y niños que murieron a causa del sarampión. Así los catalogó y así los etiquetó la senadora del PAN diciéndoles niñas y de niños 4T. ¿Qué senador? Deja recuerdo el nombre, recuerdo el nombre. Y me parece preocupante la instrumentalización de las y los niños. Bueno, pero hablemos, por eso te digo, hay una vacunación. No, te estoy dando con datos. Los grupos poblacionales de niños menores de 10 años, prácticamente 8 de cada 10 niños sí alcanzaron la vacunación dentro del sexenio del presidente López Obrador y dentro del nuevo esquema de vacunación. También hago un llamado respetuoso a la población de que se vayan a vacunar. Las vacunas son buenas, porque si hay un movimiento preocupante, hay un movimiento muy preocupante. Sí, no. Hagamos también el análisis de por qué estas vacunas no se utilizaron. Si hay algún tipo de corrupción, señalémosla, levantemos las denuncias, pero también si no se utilizaron, quizá porque las y los padres no quisieron vacunar a sus niñas y niños. Porque si hay un movimiento preocupante de antivacunas que estamos importando de los países del norte, que ahora está muy de moda no hacerlo porque te van a inyectar el chip 5G o algo por el estilo, ¿no? Y todavía hay muchísimo rezago. Es muy raro, güey, porque aquí en México como que no agarran ese tipo de estupideces. Qué bueno. O sea, la neta, qué bueno. Porque por alguna razón como que estamos vacunados contra ese tipo de cosas. No, yo te voy a decir algo que sí creo súper puntualizar. O sea, y datos claros y muy, muy contundentes, no de lo que yo creo, sino de lo que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que apenas llegamos al 63% de vacunación. Datos de transparencia, 44,400 millones de pesos no se ejercieron para compra de vacunas. ¿Dónde está ese dinero? Igual está en algún tren, igual está en alguna refinería. Eso es preocupante, Carlos, porque entonces, ¿dónde está la salud? Yo te voy a decir y te voy a platicar. En las colonias en donde yo trabajo, donde camino con mis vecinas y vecinos, vemos que hoy la vacunación no existe, no hay. Tal vez, perdóname, sí existe, pero hay, no estoy hablando de sarampión, estoy hablando en general. No puede ser que era una enfermedad que se había eliminado o casi erradicado del país y ahora tengamos brotes de sarampión. ¿Cuáles son las medidas? Esperemos que no nos pase lo que nos pasó con Gatell, que no tuvieron medidas emergentes de salud pública eficiente. Aquí parece que ya Hoy les dan mesas, ¿no? Ojalá podamos tener, no es una solamente de la vacunación. Escuchaba al secretario de Salud en la mañanera ayer, una persona que tiene sarampión, y no lo dicen los panistas, lo dice el gobierno de Claudia, de la presidenta, es una persona que tiene sarampión, puede contagiar hasta 15 o 18 personas. Y aparte se queda durante 2 días el bicho o la cepa, llamémosla enfermedad, en el lugar. Entonces, hoy aplaudimos que haya en el metro, pero te voy a decir algo. Hubo un visor, llamémosle así, de Ciro Gómez Leiva en la mañana, donde ayer empezaron a revisar. Pasé yo por el Metro Polanco y había como 300 personas a las 11 de la mañana. Hay cámaras, lo pueden ver. No había vacunas. Empezaron a llegar en la tarde. Se acabaron. Pero te voy a decir lo siguiente, no puedes dar 200 dosis cuando tienes un problema de la ciudad. Dicen y garantizan que tienen 20 y tantas mil vacunas. Hoy salieron a decirlo del gobierno en la ciudad. Nos alcanzan, cómo le están descebollando. Entonces, a eso voy. Un Metro Polanco, en donde emergen muchísimas personas. Ya tuvimos ayer 200 vacunas. ¿Se te hace factible? A mí no. Deberían de tener realmente una atención a esta posible epidemia. Ese es un problema que hay que hablarlo, porque la salud no se debe de politizar y se debe de aceptar cuando se te va y te sale de control. Ese es un problema latente en la ciudad y creo que es importante considerar que se había erradicado del país. Más allá de tecnicismos políticos, la realidad es discutir los problemas, y un problema en México es que hoy tenemos, y en la Ciudad de México, ayer se murió un niño de 14 meses. Y donde tenemos brotes es en GAM, Cuauhtémoc y Azcapotzalco, Iztacalco. Entonces sí tenemos que saber, es un tema no político. Cuando se politiza la ciudad no funciona, la salud
pues la ciudad se colapsa y no funciona. Es que, diputada, no solo vacunan en el Metro Polanco. Le No, voy a dar un no, ejemplo. pues, no, eso te lo Y digo. también yo creo que parece Es que un ejemplo ahora de la no hay. Organización Mundial de la Salud ya va a parecer palero del gobierno porque ya reportó que hay un brote mundial de sarampión. Claro que tenemos que poner en el centro. Sí, creo que España también varios países, a pocos meses de la Copa Mundial, tenemos un brote mundial. Pero no va a haber brote- un madrazo eso, güey. O sea, va a ser un pedo. Ojalá sirva el metro. Un pedo gigantesco, güey. Pero O hay sea, va a un ser brote pedo mundial de gigantesco. sarampión, no es un problema O sea, exclusivo si no lo de encontramos, México. yo creo que para mayo esto va a ser un problema, pero fuerte. Se tiene que parar. Y es natural que va a haber algunos lugares que llegas y quizá ya se acabaron las dosis que tenían predispuestas para ahí, pero hay una página que se llama dondemevacuno.gov.mx que les invito a consultarla. Yo cuando fui a vacunarme, hay un centro de salud que está cerca de el... Ay, ¿te fuiste a poner refuerzo tú? Sí, yo me Ah, fui a mira. poner el refuerzo. No vaya a ser. Pues sí, es mejor un refuerzo. Pero en el centro de salud que está cerca del pueblo de Joco, me dijeron, ¿qué crees? Hubo mucha demanda. Qué bueno que la gente salió a vacunarse Sí. y ya no tenemos vacunas. Pero vete a este centro de salud. Me mandaron al centro de salud de Portales, donde tenían unas 6,000 unidades. Diputada, si no pudieron vacunarse ahí en el Metro Polanco, metámonos a la página que de, lo de, a la página del de metro dónde me yo me imagino vacuno. es más por conveniencia, ¿no? O sea, No, porque es saben visible. que hay millones de personas que lo usan y es así de, "Ay, bueno, pues ya voy pasando rápido, vámonos". Sí, exacto. Y no está mal, está fabuloso y se aplaude. Y se Pero aplaude no es que a la no haya gente. vacunas. Oye, pero bueno, a ver, yo nada más, Pues, sí, o sea, sencillo. temas de logística, igual están en ajustes, o sea, y esperemos que solamente sean ajustes de logística, en donde un reactivo que necesita una congelación y donde lo vas a poner en un metro, pues 200 son como para una escuela. Igual, yo también sí cuestiono el por qué las cartillas de vacunación hoy no son una exigencia escolar. En mis tiempos, dirían mis abuelas, era lo un no, ya no te lo piden. Y antes a eso voy, la Secretaría de Salud te exigía, Sí, no tengo chamaco o iban todavía, y te lo entonces no sé pongan. si- No, claro, y seguramente a tu No. mamá lo exigía. Sí, Se lo sí. exigían para tener un control de salud. Antes éramos referente a nivel nacional de esquemas de vacunación. Hoy, lamentablemente, eso está fallando. Es importante sí resaltarlo y sí señalarlo para tener siempre un mejor país. Hay que señalar lo que funciona y lo que no también. Hoy tenemos un repunte. Espero que el gobierno en la ciudad y el gobierno federal pueda atender de emergencia y no nos pase como con el tema de la influenza. Y bueno, nada más este pequeño paréntesis, no es que nada más en el Avísame. metro de Polanco vayan a, prácticamente en todas las alcaldías se están vacunando, los del gobierno de la Ciudad de México o en las utopías. Sí hay lugares de vacunación, no se vayan con esta falsa información de que quizá no se encontró en ese metro en específico, pero métanse a esta ejemplo nomás. página de dónde me vacuno para que vayan, se pongan el refuerzo si tienen menos de 49 años, de 10 a 49 años, ponen el refuerzo y menores de 10 años es obligatorio. Bueno, basta a ver cómo nos agarra esta madre, güey, del sarampión que yo sí traigo. Un poquito de nervio. ¿Ya te justo Vete por a eso. pusiste el poner tu refuerzo? vacuna. ¿Eh? ¿Ya te pusiste el No, a mí refuerzo? me da igual. No, no he ido. así de tengo No he- comezón. No he pasado por el metro. Sí, yo ya. Ay, yo así corro. No he pasado por el metro Polanco todavía. Ya avisas. Dijo que ya no, ya. Ayer no había. a ver, Ayer no a ver, había. La cosa es que sí, vayan, ¿no? Sí, claro. Vacúnense, eso no creo que va más allá de cuál sea su preferencia Totalmente. política. Cuídense. Porque la cosa aquí está... Te cuidas tú, te cuidas a Oye, todos. la cosa es que con el sarampión, según yo, no es tan grave ya que creciste. O sea, es muy molesta. El problema Pero, es que te pues, debilita las defensas Sí. contra cualquier otra enfermedad. Ese es el problema del sarampión. Te puede derivar en una neumonía. Exacto. Entonces, quizá lo preocupante no es el sarampión per se, pero La lo que te comezón puede y la dar. roncha. El Sí. madrazo. Y O más- sea, que se te haga un combo ahí con otra Exacto. cosa. Totalmente. Y más cuando estamos más grandes. Y por ejemplo, en esta niña. Están ustedes, nosotros no. Estamos. ¿No? Entonces sí es importante prevenirlo a todas las edades. Bueno, oigan, hablando de prevenir, cosa que no se ha prevenido todavía es este asunto. No sé si vieron la publicación del New York Times empezando la mañana. Oye, que encontraron balas gringas aquí en México, güey. Balas no solamente viniendo de Estados Unidos, porque ya sabemos, y eso se sabe desde hace muchos años, que el armamento que usan los grupos delincuenciales en Balas México 50. vienen de Estados Unidos. Porque pues ahí tienen un mercado muy grande, es mucho más fácil que aquí encontrar armas de cualquier tipo. Pero resulta que encontraron balas de estas calibre 50, que son una cosa gigante. O sea, es el tamaño de toda mi palma. O sea, es 40, como de 14 centímetros, más o menos. Enormes. Usaron en el ataque 2019 al ayuntamiento de Villa Unión en Sinaloa. Y muchos otros. Pero el punto que aquí es que tenían grabadas las balas LC, que LC al parecer es una fábrica que se llama Lake City Army Ammunition Plant en Kansas City, Missouri, que es propiedad
del ejército de Estados Unidos. O sea, la cosa no está saliendo muy bien. Y esto me acordé que el año pasado hubo una declaración del secretario Rubio, del secretario de Estado de allá, que iban a ver este tema, ¿no? Que el tráfico de armas y de municiones de Estados Unidos, sabes que es un pedo, lo cual a mí me pareció muy bien. Era la primera vez que se reconocía públicamente que era un problema y que Estados Unidos iba a hacer algo al respecto. Bueno, y luego, porque ya no hemos sabido nada, Eliud, de este tema, o sea, del tema del TME, que cada rato estamos, no, que la presidenta habla mucho con Trump y sigue a toda madre, pero como siento, Eliud, que sí nos falta una actualización de este asunto, porque sale esta nota publicada el lunes, en el New York Times, y siento que poco se destina de parte de presidencia al menos a mantenernos actualizados cómo va la cosa. Si tenemos la mañanera que a cada rato actualizan de cosas que pues a uno nos vale queso, siento que esta cosa sí tendríamos que saber en qué va. Sí. Aquí voy a ser preciso en cómo está la situación. Te voy a dar un dato, Carlos. De todos los homicidios dolosos que se cometen en México, el 70% aproximadamente son hechos con armas de fuego. De ese universo, el 70% provienen del tráfico ilegal de armas. Entonces sí es un problema muy preocupante todo este tema con el tráfico ilegal de armas, porque es lo que está aterrorizando, asesinando a mexicanas y a mexicanos. Y la estrategia de seguridad del secretario Omar García Harfuch ha sido implacable en tanto decomiso de armas, desmantelamiento de laboratorios, detenciones de criminales de alto impacto. Llevamos unos 41,000 detenidos de alto impacto, porque esta cifra se va actualizando constantemente, un 40% menos de homicidios dolosos. Es decir, nunca habíamos tenido cifras tan bajas en homicidios dolosos con respecto a casi una década. ¿Eso quiere decir que ya se erradicó el problema? Claro que no, sigue haciendo falta mucho. Así sea un mexicano quien sufra esta problemática, debería de seguirnos doliendo. Tenemos que seguir empatizando, pero abramos el debate de dónde viene el tráfico de armas ilegales. Y aquí voy a hacer un poquito de historia, aunque quizá la diputada no le quiera meter otra vez en la historia. Pero sí, Rápido y Furioso, por favor. Ya. Carlos, ¿tú crees que esas armas no siguen matando? Dios mío. Sí, a lo mejor te molesta, pero esas armas no siguen matando. Es que, güey, a ver, Carlos, ¿siguen o no siguen matando esas armas? No sé, no me consta. ¿Quién organizó? ¿Cuál es el papel ¿Quién que potenció? tiene el gobierno federal mexicano? Podemos hacer esos dos. Pero ¿por qué es Con tan preocupante el gobierno gringo de tema ahorita? de seguridad No es actualmente? Porque ¿cómo crecieron tanto los grupos criminales? En el sexenio de Felipe Calderón, aunque no les guste tocar la historia, hay que entender cómo llegamos aquí. Crecieron, y te voy a dar datos, Carlos, para que también digas, oye, es que sí es una problemática. A lo mejor me vendieron la idea de que no importa y que fue el pasado, pero hay que hacer esa crítica. A ver, échale. Crecieron un 900% los grupos criminales. En el 2007 operaban 20 grupos criminales. En el 2011 eran 200. ¿Sabes quién los armó hasta los dientes con armas de uso exclusivo del ejército? El operativo Rápido y Furioso. Bueno, llegamos a la actualidad. Creo que hasta la diputada va a aceptar que esa operación fue un fracaso estrepitoso. ¿Y tú crees que Desde esas Estados armas Unidos también se les armó un pedo? ¿Pero tú crees que eso no sigue afectando hoy en día? Seguramente sí. No, sí. Bueno, no, pues, te estoy diciendo que sí, hombre. Pero a ver, de lo que estoy diciendo es que este asunto de las balas, de las balas específicamente, y el tema general de las armas, es de lo poco que realmente México tiene como muy bien amarrado en contra de Estados Unidos. Y yo no veo a la presidenta haciendo nada al respecto. No, sí. Yo no sé. Mi punto es que no se ve. Con el secretario de Estado, tenemos una interlocución muy, muy buena. La presidenta lo dice, coordinación sí, subordinación no. Tan es así que se firmó un decreto, un tratado bilateral sobre qué vamos a hacer con el tráfico ilegal de armas que vienen hacia México, que se va a frenar. Un tratado firmado entre el gobierno de México y el gobierno, y en específico en el Gabinete de Seguridad del gobierno de Estados Unidos. Tenemos una gran interlocución que tenemos extraditaciones de México a Estados Unidos. Tenemos capos criminales que también vienen de allá y que vienen a cometer este tipo de actos, pero claro que se pone el tema sobre la mesa de qué va a hacer el gobierno mexicano. Muchas de las operaciones, Carlos, no se pueden divulgar así tan fácilmente, pero lo que sí se hizo público es que hay un trabajo conjunto entre Omar García Harfuch, Pam Bondi, la fiscal Ernestina Godoy, Kash Patel, de cómo se va a frenar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Ese es un tema que sí se está poniendo sobre la mesa. Yo como ciudadano, la verdad sí siento que nos falta un poquito de información al respecto. Sí, tanto información, pero también sí entrarle fuerte
al crimen organizado. O sea, hoy y el lunes podemos ver este tema que sí fue noticia nacional, depende de quién nos interesa este tema, ¿no? Sí creo que también qué bueno que nos comentas tú que hay una coordinación, yo no la veo. O sea, es una La reconoce el coordinación. gobierno de Estados Hay una Unidos. coordinación, dame 2 segunditos, yo te permití. Adelante, diputado. Hay una coordinación amedrentada. Si tú no cooperas, yo actúo. Yo sí creo que debemos de dejar de largo más el tema de abrazos, no balazos, porque hoy tenemos narcos gobiernos, en donde lo sabemos, en donde es realmente fuerte la necesidad de cuidar a la gente. El tema de la seguridad, Carlos, sí es importantísimo con el tema de hoy de las balas, el huachicol, cobro de piso, la acción de gobierno, y me imagino que la Secretaría de Salud, de Seguridad es quien trae el tema y lo trae con la gran coordinación con Estados Unidos. Realmente yo vi, y la mayor parte de los mexicanos vimos, que fue a través de o empezamos, y voy por tus políticos. Punto. Por eso a veces a las personas les molesta que los mexicanos tengamos interlocución con parlamentarios de otros países. El problema... O sea, nadie va a vender nada, simplemente vamos con una invitación a legisladores para ver los narcogobiernos. Yo creo que más allá de tener palabras al aire, hay que ver concretos, donde los gobiernos estamos combatiendo o están combatiendo el crimen organizado. Sí se tiene que ver un México mucho más fuerte, pero mucho más claro, no solamente cuando te están pues exigiendo de países vecinos que actúes para que dejes y para que puedas hacer una cooperación internacional. Que eso no sea el candado para que tú puedas actuar. Está bien que los inviten, pero no está bien que falten al trabajo que tienen que legislar aquí en México. Está bien que no estén de acuerdo con el gobierno, pero no está bien que sean abiertamente unos vendepatrias que están pidiendo invasiones para México. La senadora panista Lili Telles lo dijo en Fox News en cadena abierta en Estados Unidos. Necesitamos que entren las tropas estadounidenses a México. Este es una vendepatrias en toda la extensión de la palabra. Tenemos que tener respeto por la soberanía nacional. Dice la diputada que no hay resultados, pero sí hay resultados. 40% menos de homicidios dolosos. Se capturaron a 2 de los 10 más buscados del FBI, que uno era Alejandro Rosales y el otro era Ryan Wedding, en una colaboración impresionante, nunca antes visto. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, por si no lo ha visto, diputada, fue quien dijo que nunca había visto esta colaboración con México en tantas décadas. Mejor hagamos una autocrítica, usted para su partido, de por qué tienen tantos vendepatrias como oposición que piden una invasión para nuestro resultados. ¿Sabe, diputada? 41,000 detenidos de criminales de alto impacto. Le digo 40% menos de homicidios dolosos. Resultados sí hay. Patrias, pues, y dice que le preocupa lo de las visas, este contexto, si puede ser político o no político. Bueno, déjeme continuar, porque me dijo que le interrumpí. Entonces, el que tenemos convicto hoy preso, que a lo mejor se van a reír, pero le hizo un grave daño a México y seguimos pagando las consecuencias, seguimos teniendo muchísimas repercusiones, fue Genaro García Luna. Nada más y nada menos, Carlos, que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, claro, gobierno panista. Oye, no, pero a ver, les podrá causar muchísima risa, pero repercute. Siguen habiendo muchísimas repercusiones de su mal gobierno. Yo no estoy a favor de una guerra frontal contra el crimen organizado si no se tiene inteligencia. De nada sirve escalar la violencia. Lo que está haciendo el secretario Omar García Harfuch con la presidenta Claudia Sheinbaum es atender a las causas. De nada va a servir tener una guerra de mátalos en caliente y después hay que preguntarnos por qué no está dando resultados cuando no atendemos las causas. La pobreza, la desigualdad, la violencia, atendamos eso, pero eso no quiere decir que no se combata de frente el crimen con inteligencia. De nada sirve aterrorizar a todos los mexicanos y mexicanos o confundir estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ahí por hace algunos años, con criminales que les sembraron drogas. Entonces, y armas. Sí, y armas. Entonces sí tenemos un cambio de estrategia desde el sexenio de López Obrador con el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y se está traduciendo en resultados. Vamos otra vez, que les va a dar risa, a la historia.
Con Felipe Calderón se aumentó 196% los homicidios dolosos. Con Felipe Calderón, 59%. Perdón, con Enrique Peña Nieto, 59%. Con Andrés Manuel López Obrador, por primera vez, la tendencia ya no subía. Los homicidios dolosos no se reinician cada sexenio, Carlos, diputada. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum logró revertir esa tendencia y ahora tenemos miles de armas decomisadas, miles de criminales que hoy están en celdas, ya no los protege el Poder Judicial, que antes los dejaban salir o les descongelaban las cuentas, como a la esposa de García Luna, ¿no? Bueno, hoy tenemos en el Poder Judicial exabogados o jueces de los narcos. A final del día, de verdad tenemos que ser muy claros y dar sin juicio de valor los resultados que se tienen que dar. Hoy tenemos un Poder Judicial cooptado por el narco. Tú sal, Son el 80%. muy O sea, no en todos los casos, pero tú dime, tenemos casos ahí muy, muy concretos, en donde los abogados de algunos capos han sido electos como jueces. Entonces digo, tenemos que ser claros. Por ejemplo, vimos a marinos que traían un tema como de huachicol, ¿no suena? O sea, dime tú. Entonces, a final del día, no todo está bien, no todo está mal, pero tengamos puntualidad en los procesos y en las cosas que estamos viviendo en México. Hoy, que hace cuántos meses, no sé, Carlos, tú seguramente me podrás decir, ¿cuántos meses pusieron a riesgo como México como riesgo país? Creo que nos habían etiquetado por ahí. Si viajas a México, ve a estas partes, a estos estados, no vayas a todo México. No esas guías de viaje. No, fue Canadá, no, hay Bueno, fin a ver, político Canadá. Si No, pones por ahí Dios. Sinaloa, decís, ok, No, güey, claro, ¿sabes? Durango, Difícilmente Sinaloa, vas a ver Guerrero. eso. No, México Carlos, apareció en todas las ve categorías. tú, ve tú bueno, o sea, yo les invito, ve tú a Querétaro. ¿Para qué? No, por eso, vete en la carretera. Incrementó. Es infame, güey, la Sí, carretera pero, de Querétaro. o sea, claro, es transitada, pero hoy hay muchos asaltos en carretera, lo que antes no veías. No estoy hablando de Felipe Calderón, no estoy hablando tal vez de el mismo López. ¿Repercute o no las decisiones de Felipe Calderón Estoy hasta hoy en día? hablando de la seguridad. No ¿Pero podemos repercutió decir o que no hoy a hoy en día? México es de los principales países en donde no te conviene invertir. Por la Récord de violencia. inversión extranjera directa. Por la ¿De violencia. qué Bueno, datos? hay que leerlos. ¿Cuáles son los Hay que datos? leerlos. La fuente. Dame Es que- 3 segundos, yo te di chance. Entonces estamos aquí A ver, peleándonos, no, ¿sabes? pero, O sea, no, al final del día, veamos. Vamos a acabar este rollo. La diferencia, creo que aquí hay que puntualizarla muy bien, es si que de nuevo, siendo el caso mío, yo el ciudadano en este espacio, es, güey, creo que ni de Estados Unidos ni del gobierno mexicano he sentido, por más que hayas dicho de esta coordinación entre las partes de justicia, o sea, el FBI, ¿no? Y acá en México la fiscal y todo lo que tú quieras. No, es que, o sea, no sé si no lo reportan, güey, o no, qué es lo que pasa que no es visible, pues. Los dos detenidos de los más buscados No, del yo estoy hablando FBI. del tema de armas, no de los detenidos. Ok. O sea, de detenidos hemos mandado casi 200 pelados. Van de No, estos 100, últimos 40, ¿no? meses, de los últimos meses. Han mandado a 100 más Wedding y el otro pelado. Muy que bien. también Rosales. nadie está en contra de eso, güey. A mí, mi único punto es que en el caso específico, tráfico de armas, siento que o no han hecho ni madres o hay que reportarlo un poco más. Sí, Porque y es son muy preocupante que aficionados sea a andar publicando todos los avances de todo. con el gobierno de Esto Estados Unidos, sospechosamente porque no. tú lo mencionaste, esa empresa que fabricaba las municiones es propiedad del gobierno de Estados Sí. Unidos. Sí, correcto. Claro que tenemos que hacer unos llamados enérgicos. No, pues hay que hacerlos. Y Es el problema. Pero bueno, Laura Álvarez Soto, diputada local del PAN, muchas gracias por haber venido. Y Eliud Pizarro, analista político, un absoluto placer tenerlos por acá. Esta fue su supermesa de la semana. Acuérdense de darle like, suscribirse y comentar en este bello y hermoso video. A la próxima semana, caballeros. Gracias.